planificando dijimos, bueno, pues vamos a tener una plática con algunas preguntas, respuestas acerca de la iglesia, acerca de cómo han ido transcurriendo estos 12 años, acerca de nuestro presente, acerca de nuestro futuro. Y esto tiene por objetivo, pues primero, que nos puedas conocer un poco más. ¿Por qué? Porque hay respuestas que se van a dar que tienen que ver con deseos del corazón. Entonces, eso es un factor ahí importante para la plática del día de hoy, pero también, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir considerando la palabra del Señor. Por lo tanto, quisiera invitarte a que mientras estás allá observando, no sea simplemente como ver a gente platicar, sino que también a medida que vayamos avanzando, si ya tienes tiempo aquí con nosotros, ve también poniendo en perspectiva las respuestas que vamos dando, ve tomando lo que el Señor vaya hablando a tu corazón. Estoy seguro que más de alguno vamos a salir desafiados de aquí, aunque sea en un modo plática, pues. Para empezar, quisiera hacer referencia a nuestro pasaje lema. Nuestro pasaje lema está en Colosenses, lo leíamos al principio, ¿no? Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3, este pasaje dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Vamos a comenzar saliéndonos un poquito del libreto. De entrada, ustedes ya saben cómo son las cosas acá. Cuando estábamos platicando acerca de cuál puede ser el texto lema de este aniversario, el pastor Juve nos proponía este texto de Colosenses, ¿no? Entonces, retroalimentando, decíamos, sí, eso es lo que también nosotros, tanto Rubén como yo, pensamos y sentimos que es hacia donde el Señor nos está queriendo llevar en este tiempo, ¿no? Pero bueno, fue el pastor Juve quien propuso este pasaje. Entonces, a Jesús le preguntaron, ¿cómo resumirías los 10 mandamientos? Y él lo resumió en 2, ¿te acuerdas, no? Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pastor Juve, si pudieras resumir. Y luego resumir yo. Si pudieras nada más darnos un resumen de qué significa este pasaje, hacia dónde nos está invitando este pasaje, por qué este pasaje en nuestro aniversario. Después de estar considerando el libro de Eclesiastés, buenos días a todos, después de considerar el libro de Eclesiastés y descubrir lo que nos pasa como creyentes cuando bajamos la mirada del cielo y comenzamos a desenfocarnos, creo que es más bien la respuesta interior al libro de Eclesiastés, a la problemática planteada en Eclesiastés. ¿Quién no ha sido desafiado por el libro de Eclesiastés? ¿Sí? Entonces, imagínate ahorita esta nueva perspectiva, ¿no? En cuanto a cómo observar la vida. Ya no seguir mirando bajo el sol, sino que levantar nuestros ojos, ¿no? Quisiéramos comenzar platicando acerca de qué es lo que ha sido la iglesia, cómo hemos visto la iglesia en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso, podemos observar la fidelidad del Señor. Podemos ver que el Señor ha estado con nosotros, incluso cuando no nos hemos dado cuenta. Para esto, hay una ocasión en la que Josué habla con los israelitas. Está por allá en el penúltimo capítulo del libro de Josué, capítulo 24, versículo 14b. Y Josué les dice a los israelitas: en lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Y termina diciendo: ni una sola ha fallado. Cuando miramos hacia atrás, podemos ver la fidelidad del Señor y podemos ver también cómo Dios ha ido trazando un plan. Aunque nosotros en su momento tal vez no nos hemos dado cuenta, pero hemos podido ver cómo Dios se ha manifestado. Quisiera partir otra vez con el pastor Juve preguntando: ¿cómo describirías los primeros años de la iglesia? Usando algunas palabras. Cuando llegamos aquí, ¿quiénes llegaron aquí hace 12 años? Levanten su manita. Mira, pues hay varias manitas de los que llegamos acá. Tal vez llegaste desde la primera reunión. Una de las cosas que caracterizó esa primera generación fue el entusiasmo. Creo que como cuando te cambias de casa, de ciudad, de país, de trabajo y empiezas algo nuevo, pues siempre como te oxigenas
Y vienen esas emociones, ¿no? Por echarle todas las ganas, por planear, por plantear lo que quisieras a futuro. Y creo que ese año en la observación fue que la iglesia estábamos muy así como con demasiada energía, queriendo hacer, proyectar, porque estábamos arrancando. Y de ahí surgió el lema del primer aniversario, que bueno, ya se volvió tradición hasta el día de hoy, de cada año tener un lema que defina más o menos el rumbo de la iglesia o lo que en ese caso habíamos vivido el primer año. Y para los que acuerdan, ¿cuál fue el lema del primer año? Despacio que vamos lejos. Y algunos me dijeron, ¿qué tiene de espiritual ese lema? Digo, no, pues ya sé que no tiene mucho, ¿no? Pero sí define la situación o la condición en la que vivíamos en ese momento, todos con mucha energía y mucha pasión. Pero mi papá siempre me decía, me repetía, más vale paso que dure y no trote que nos canse. Y entonces fue, hey, vamos a relajarnos mejor, vamos a disfrutar del viaje porque no sabemos qué tan largo pueda ser. Hoy estamos ya con 12 años, ¿no? Tal vez en 12 o en 13 más celebraremos los 25, si es que Dios nos da la vida o Cristo no ha vuelto. Pero era eso, es una iglesia con mucho entusiasmo y con mucha energía al principio. Qué interesante es el enfoque en ese momento, ¿no? Porque cuando estamos en un punto así, con toda la energía, con todo el cariño y el amor, creo que fácilmente podemos caer en activismo, en hacer por hacer, pero qué importante es que nos podamos enfocar en ese momento y todavía nos queda bastante camino por delante, entonces pues dosifiquemos y mejor vamos mirando hacia adelante, ¿no? Pastor Rubén, ¿cuánto tiempo tienes tú aquí en la congregación? 11 años y medio. Órale. Yo llego en febrero del 14. Ok, yo llegué en septiembre del 14. Justo cuando estaban terminando de celebrar el primer aniversario. Pues. ¿Ah, sí? Sí. Me recuerdo llegué a la noche mexicana. Ajá, y me enchilé. Ah. De ahí se le quedó el chileno. El enchilado. Ah. Desde que estás aquí, Rubén, ¿cómo has visto la vida de la gente? ¿Cómo has visto la vida de las personas? ¿Cómo has visto que Dios ha estado obrando en las personas a lo largo de este tiempo? He visto que Dios ha obrado maravillosamente en muchas personas. He visto cómo Dios ha transformado corazones quebrantados, corazones rotos, personas sin esperanza, personas en pérdida, personas en relaciones complicadas. Pero yo he visto cómo Dios ha transformado muchos corazones. Yo he visto cómo la palabra de Dios y el compromiso ha sido patente, y eso me goza mucho. Me goza porque puedo confirmar que la promesa de Dios es real y que Dios es fiel y que Él cumple. Y puedo ver las vidas transformadas, poder ver un panorama distinto de inicio, distinto en su proceso, distinto en su avance, y eso me da mucha alegría. Me da mucha alegría. Porque yo sé que es eso. Y me da mucha alegría. Hay una de todas las cosas que el pastor Rubén me ha platicado, de las pláticas casuales, las pláticas en consejería, las pláticas de exhortación, las pláticas entre todas esas, cuando platicamos para pues, el cotorreo, para decirlo así. En más de alguna ocasión, el pastor Rubén, y no creo que te lo haya dicho, pero sí quisiera decirlo ahorita, recuerdo en especial una ocasión en la que el pastor Rubén me dijo: me hace feliz ver a la gente feliz. Entendiendo el concepto de felicidad, por supuesto, que no tiene que ver con satisfacción de lo que nosotros consideramos que necesitamos, sino que cuando Dios va cambiando nuestra vida y Dios va llenando las cosas que Él solamente puede llenar, y la transformación, ¿no?, a la que apuntaba el pastor Rubén. Entonces, me acuerdo que hace ya un buen tiempo me dijo: me gusta ver a la gente feliz. Y eso lo he visto Él haciendo el esfuerzo conmigo para que yo sea feliz,
y he visto que Él ha hecho el esfuerzo también con mucha gente de acá para que seamos felices, en el sentido de alcanzar un entendimiento de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, ¿no? Qué interesante eso, ¿no? Amén. De gracia recibimos, demos de gracia y compartamos el mismo sentir. Sí. Pastor Juve, si pudieras recordar algún punto de inflexión, algún punto importante a lo largo de estos 12 años, que marcó tal vez un cambio de dirección o tal vez que marcó un antes y un después, un hecho importante, ¿cuál pudieras compartir con nosotros? ¿Algún punto de inflexión? Cuando Alex me planteó la pregunta previamente, sí tuve como que escarbar un poquito en la mente de, bueno, ¿qué debe haber un antes y un después en algún punto de estos 12 años? Y sin sonar así como, bueno, ya lo hemos escuchado muchas veces en otras partes, pero la realidad es que sí, la pandemia sí marcó para esta congregación un antes y un después. Definitivamente hay un antes y un después. Y trato como de ubicar en mi mente la iglesia previa y la iglesia post pandemia, y sí es como si fueran dos comunidades distintas. Pero ¿por qué lo digo? No en un sentido negativo, sino porque, como dicen que las personas somos como las bolsitas de té, ¿no? Cuando liberan lo que son y lo que tienen hasta que los metes en agua caliente. Cuando entramos en la pandemia, sí estábamos todos como que paniqueados de que sigue, ya sabes, todo lo que se vivió. El temor de ya no nos vamos a poder reunir, pero a mí no dejó de sorprenderme ese año y algo que no estuvimos aquí en el auditorio, de cómo la iglesia siguió avanzando, caminando, y creo que de manera óptima, a pesar de que no estábamos aquí en el auditorio, porque de repente surgieron un montón de cosas muy buenas, entre ellas el equipo que comenzó a impulsarnos, hey, pues vamos a grabar las reuniones dominicales y para transmitirlas, y como la iglesia cada domingo, y eran unas producciones, la verdad, como si fuéramos bien pro y tuviéramos un súper equipo, pero pues ahí estábamos con una camarita y poniéndole florecitas ahí al entorno, y de repente no, pero se antojaba estar como en pijama abajo y arriba la camisa, ¿no? Pero todo se veía súper profesional. Los testimonios que hubo a lo largo de ese año, que se proyectaron por YouTube también. Operación Cuervo, no sé si se acuerden, que también fue esta idea de si había una familia de necesidad, suplir la necesidad material. No sé, yo la verdad es que quedé fascinado. Entiendo y respeto, obviamente, a las pérdidas que tuvimos de familiares, de amigos, pero haciendo eso a un lado, sin minimizarlo, la experiencia de pandemia como iglesia fue increíble. Pero de ahí hay muchas cosas que se quedaron, que al día de hoy siguen todavía funcionando y que hizo un antes y un después. Eso, pues, mucho más allá de ser un antes y un después en cada uno de nosotros, indiscutiblemente lo fue, ¿no? Como iglesia, qué interesante, ¿no? Qué interesante es esa dinámica. Sobre todo grabar con short abajo, ¿no? Y arriba con camisita, peinadito. ¿Quién no hizo eso? ¿Quién no hizo eso cuando tenía una reunión de Zoom o algo así, no? Pastor Rubén, si nos pudieras compartir un testimonio que recuerdes en estos 12 años, en donde tú digas, indudablemente la mano del Señor estuvo aquí. Ahorita mirando en retrospectiva, ¿no? Tal vez en ese momento era muy difícil llegar a esa conclusión, pero hoy, mirando hacia atrás, ¿qué nos puedes compartir? Segundo lo que dijo Juvenal. Aquí tengo pandemia. ¿Y no nos pusimos de acuerdo? ¿Sí? Esto es el Señor. El Espíritu. Anoté pandemia. Se me hizo muy interesante porque experimenté lo mismo que dice Juvenal, y cabe mencionar que no nos pusimos de acuerdo. Comentaba con mi esposa acerca de esta pregunta. Testimonio. Hay muchos testimonios a través de los cuales yo puedo decir que pude percibir que Dios obraba, y posteriormente ver con claridad lo que Dios hizo anteriormente y su propósito. Y hay algo que me hizo recordar respecto a la pandemia, que tuvo que ver cómo Dios nos movió en un mismo sentir. Fue propicio para que esos planes se pudieran llevar a cabo,
cómo es que puso en los corazones y Dios fue armando todo lo necesario para que como iglesia nosotros tuviéramos todo, porque no nos faltó nada. En un testimonio personal yo puedo decir que fue un tiempo en el que sentimos esa ausencia. Soy una persona que me gusta mucho el trato personal, el saludar, el abrazar, convivir, y realmente no fue fácil. Sin embargo, reflexioné mucho cómo Dios nos ha dado un pastor con una creatividad y una dirección de parte de Dios para cumplir con esos objetivos y con ese propósito que a pesar de el reino iba avanzando. Tengo presente que nos pusimos de acuerdo y empezamos a hacer llamadas, y en esas llamadas nos dábamos las listas para hablarles por teléfono y ver qué necesidades había y a la distancia poder apoyar. Fue algo muy especial. Quiero agregar algo como un testimonio, como decía Juvenal, acerca de las bolsitas de té. Creo que Dios puso de manifiesto lo que éramos en ese momento. Puso de manifiesto dónde estaba nuestro corazón, dónde estaba nuestro entendimiento, dónde estaba nuestro amor para el Señor. Fue un tiempo donde realmente Dios nos puso en un espejo y nos dijo: este eres tú. Y tuvimos mucho tiempo para reflexionar quiénes éramos nosotros. Fue un tiempo de depuración, si así lo puedo mencionar, donde cada quien tomó la decisión que sería posterior a la pandemia. Y yo pude ver, lo quiero declarar, me dio tristeza que poder ver que ya no estaba viendo a quienes había visto. Empecé a ver muchas caras nuevas, y en una de mis reflexiones fue: Señor, en todo tienes propósito. Esto está fuera de nuestra lógica, está fuera de lo que ha sido natural por toda nuestra vida. Y el Señor me mostró: observa. Y yo he podido ver cómo ese punto de inflexión marca una nueva generación. Y quiero mencionar que el Señor ha obrado, y creo que hicimos una reevaluación acerca de quién es Dios, cuál es nuestra vida y cuáles son nuestros propósitos de vida. Un tiempo muy especial. El Señor me bendijo, y quiero terminar en el sentido de que Dios nos contestó muchas preguntas, principalmente hacia nosotros mismos, y nos cuestionó cuánto le amábamos y cuánto amábamos a nuestros hermanos. Para mí fue un tiempo muy especial. El Señor es fiel, misericordioso, lleno de gracia. Sobre todo está su soberanía. Si miramos hacia atrás, en lo general como congregación, podemos ver esto último que decía Rubén, ¿no? El Señor ha sido fiel, el Señor ha estado con nosotros y hemos podido ver su mano. Ahorita que miramos hacia atrás, podemos ver cómo Dios ha estado con nosotros. Y lo decías hace un rato cuando estábamos en el tiempo de alabanza, ¿no? No es porque seamos especiales, no es porque seamos, no sé, no hay algo que nos caracterice, que nos haga mejores, no. Es simplemente la manifestación del Señor en medio de nosotros por gracia y por misericordia, nada más. Ese pasaje de Deuteronomio, cuando lo leí en la NTV, cuando lleguen allá nos digan que somos muy buena gente, por eso el Señor nos dio esta tierra. No, son tercos. Entonces, yo nada más sumando a esto, miro hacia atrás y veo en muchos sentidos esa terquedad, y veo cómo Dios ha sido propicio en medio de esa terquedad, y cómo Dios ha sido bueno, incluso en medio de malas decisiones. Y hoy puedo ver hacia atrás y he visto la mano del Señor obrando, cumpliendo propósitos, y lo veo también como congregación. Eso, sin duda alguna,
nos ayuda a fortalecer la fe para el hoy, para vivir el presente. Porque no podemos vivir del pasado, no podemos vivir de glorias pasadas, sino que tenemos que vivir el día de hoy. ¿Cuál es la obra que Dios está haciendo hoy en nosotros como iglesia y en cada uno de nosotros como creyentes? Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Creo que es un llamado de parte del Señor para el hoy, para discernir lo que Dios está haciendo el día de hoy. No para pensar o suponer que las cosas se están dando de un modo o de otro y quién sabe por qué. No, para discernir que lo que está pasando el día de hoy en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, es el plan de Dios desarrollándose, ¿no? ¿Cómo describirías el estado actual de la iglesia, Juve? ¿Cómo describirías las fortalezas que la iglesia, que observas en la iglesia? Agárrese, por favor. Cuando yo iba a la secundaria, yo estaba en el grupo K, porque iba en la tarde, en el vespertino. Por inteligente seguramente me mandaron a la tarde. Había un grupo particularmente en la secundaria que era el grupo G. Un tío mío, que es hermano menor de mi mamá, iba en el grupo G. Y siempre nos llamó la atención que el grupo G era el unido, eran amigos, eran como una familia, el grupo G. El K, pues ya ni te platico, ya echa la imaginación y éramos el peorcito de todos. Yo me acuerdo que traíamos una camisola, así le decíamos, camisola blanca, con la K verde aquí, y a mí me daba como vergüenza usar la K, que yo era del K, yo quería ser del G. Pero me di cuenta que eso es un fenómeno curioso, interesante, de que los grupos se puedan amalgamar y puedan identificarse y puedan crear una propia cultura y puedan crear una propia identidad, a pesar de que estemos en la misma escuela. Pero también sucede por generaciones. Entonces, a lo que quiero llegar con esto en cuanto al estado actual de la iglesia, es que no quisiera yo hacer una comparación con la generación 1 o con la de pandemia, que fue la 7, ¿no? ¿Te acuerdas el eslogan o el lema del año 7? Selah, ¿no? De cálmate, guarda silencio, escucha, pon atención. Creo que quedó muy ad hoc en ese momento, pero cada generación ha sido diferente, muy particular. Y en cuanto a la pregunta de cómo considero yo, desde mi perspectiva, ¿verdad? Obviamente es la mía y nada más, no es como dogma de, así estamos, no, es una pregunta personal. Yo considero que esta generación que estamos aquí, somos una generación con hambre. La primera era entusiasta, era, como te dije hace un momento, ¿verdad? Energía y todo. No quiero decir con esto que les falta entusiasmo, nos falta energía, no, ni al caso, porque ese fue otro contexto. Pero esta generación yo la considero, positivamente hablando, con hambre de conocer más de Dios, con hambre de entender más la palabra. Y la prueba está que, por ejemplo, cada generación de primeros pasos, de segunda milla, son generaciones supernutridas. Yo la verdad no dejo de encontrar la razón de ¿qué onda? Funcionó, porque eso mismo lo quisimos hacer en los primeros años y no jaló. En la primera generación de primeros pasos se anotaron como 30 y terminaron 2. En 3 meses ya nos habían desertado 28. Y era como que, bueno, eso no funciona, pero no es que no funcione, es que en ese momento la iglesia estábamos en otra etapa. Y hoy, al considerar todo esto, ¿verdad?, en cuanto a la enseñanza, defino que hay hambre. Al ver que, por ejemplo, todos estamos a las 11 de la mañana, ya estamos el 98% de la comunidad, estamos ya aquí sentados, eso es también muy inusual, ¿no? ¿Estás de acuerdo con ello? Llámale porque los sugieres se ponen bravos y no me dejan entrar, lo que tú quieras. Con todo cariño para nuestros rugieres. Pero creo que lo que nos define es eso, tenemos hambre, queremos más de Dios, queremos conocer más del Señor, y eso a mí me encanta. Y la otra cosa en cuanto a de este estado actual
es que no solamente tenemos hambre, sino que estamos disponibles y estamos dispuestos para aprender. Órale, cuando dijiste somos una generación que tiene hambre, yo decía, amén, sí, hasta ahora ya hace hambre. Pero qué interesante, ¿no? ¿Cuál sería tu perspectiva? ¿Cómo ves, así abonando un poco a lo que dice Juve, cómo ves a esta generación? ¿Compartes lo que dice Juve? Esto también me está saliendo del libreto también, estoy poniendo aquí más nervioso al pastor Rubén. Mucha hambre. Puedo ver la necesidad, el reconocimiento y el entendimiento acerca de lo que es Dios. Esa es la hambre que yo puedo ver. Seguimos con el pastor Rubén. ¿Qué frutos del reino estás viendo hoy en la vida de los congregantes? No, continúa. Así son nuestras reuniones cuando nos juntamos a platicar cosas serias. Alguien tiene que poner orden, pues. Si nos juntamos en algún cafecito por ahí, seguramente va a ser alguien que esté atendiendo, que nos va a poner orden, porque si vieras el chat que compartimos también, bueno, pongámonos serios otra vez. En nuestras reuniones, donde nos reunimos, ¿de qué tanto se ríen? Gracias a Dios por eso. ¿Qué frutos del reino estoy viendo el día de hoy en los congregantes? Lo tuve que anotar para tratar de concretar la idea. Yo veo dos frutos. El primer fruto que es evidente del reino en nuestras vidas es la transformación interior. Y esa transformación interior yo la veo como resultado de el hambre. El segundo fruto que yo veo es la expansión del reino a través del servicio. Yo puedo reunir, sintetizar en estas dos cosas. Cuando yo pensaba acerca de esto, acerca del fruto, a mí me gusta ilustrar lo siguiente. Existe cierta dificultad para entender acerca del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza. Y generalmente se piensa, ¿qué tanto tengo o si no lo tengo? Y eso es muy común que se piense. Y un día, pensando precisamente en el asunto de los frutos, dije, es un fruto. Y dije, ¿de qué manera puedo ilustrar yo este concepto? Y se los quiero compartir en esta mañana. El fruto del Espíritu yo lo veo precisamente como un fruto que tiene su tallo, tiene sus hojitas, tiene su cubierta, su cáscara, tiene su pulpa, tiene sus semillitas y tiene todos los elementos necesarios que lo hacen fruto. Y yo considero que nosotros podemos ver que el fruto del Espíritu está en nosotros, pero hay una diferencia nada más: el tamaño, el desarrollo, la función. Y podemos decir, bueno, en este momento si esa semilla interior es la templanza, pues está en el tamaño, ¿sí? En lo que Dios nos está nutriendo. ¿Sí me captan la idea? Entonces, el fruto del Espíritu es uno y nosotros nos desarrollamos porque estamos en un proceso. Habrá en algún momento que algo estará más pequeño o algo más grande, pero es integral en nosotros. No es que no lo tengamos, es que sí lo tenemos, pero Dios nos lleva a que se desarrolle para que cumpla su propósito. Todos tenemos procesos diferentes, todos. Entonces en uno será más pequeñita la semillita que esté ahí para reproducir, pero la tenemos. Dios es perfecto cuando ilustra el fruto y nos presenta a nosotros ese fruto para que entendamos que lo tenemos y que en parte depende de nosotros que se desarrolle, ¿no? Él nutre y nosotros permitimos que se desarrolle.
De ahí que podemos decir, está en inicio, está empezando, está verde, está maduro, y ojalá que digamos, estamos pasándonos de maduro. ¿No? Entonces, en relación a esta reflexión acerca del fruto, cuando yo veo este cambio interno, puedo ver que conforme nos agarramos más de Dios, Dios produce más en nosotros el cambio que Él quiere y nuestras vidas lo pueden reflejar. Eso es en cuanto al fruto que yo puedo ver, que me da mucho gusto poder ver y considerar que estamos en un proceso. Unos más, unos menos, pero estamos con hambre para que ese fruto se nutra. En el segundo fruto, en la expansión del reino, servicio a otros a nuestro alrededor, siendo canales efectivos del amor de Dios en nuestro entorno, servicio a otros en nuestra comunidad de fe, la iglesia, llevando el evangelio a otros, dando a conocer a Cristo. Para mí estos dos elementos son totalmente vitales y yo puedo ver en nuestra iglesia ese amor con el que se sirve en beneficio de todos, cómo hay un interés por estar bien. Me encanta ver en el área de servicio cuando alguien sufre y alguien llega y busca ayudarle para dar consolación, cuando ora, cuando le acompaña, cuando se comunica, cuando está al pendiente, lo toman como si fueran propio. Ese es un fruto, es ver cómo Dios obra a través de nosotros. El otro es que fuera de estas paredes, nosotros llevamos el evangelio con el testimonio de nuestra vida. Y para mí es real. Tú tienes algo diferente. No sé, me inspiras. Tu manera de amabilidad, ese corazón dispuesto, ese ayudar. Ahorita la gente se extraña de ver a alguien bondadoso. Pero es Dios a través de nosotros. Y para mí ese es un fruto espléndido. Entonces, yo puedo ver que Semilla tiene esos dos frutos. Qué interesante esto último, ¿no? Porque como cultura no estamos acostumbrados a que alguien muestre bondad. Cuando alguien muestra bondad con otra persona, siempre hay un ¿qué querrá? ¿Qué me va a pedir? ¿Qué me va a pedir? O sea, ¿cuál es su intención detrás? Porque esto no es normal, ¿no? Pero estamos llamados a reflejar la cultura del reino de Dios, y esa cultura se alcanza con el desarrollo del fruto del Espíritu, ¿no? Abonando a esta pregunta de Juve y en este mismo tema, ¿qué áreas crees tú que el Señor nos está llamando a madurar ahora en esta nueva etapa? Sí me quisiera, sin sonar a comercial, referir al lema de este año, con la mirada en lo eterno. La lucha del creyente, como bien dijo Lutero, ¿no?, se desarrolla siempre en tres campos: la carne, el mundo y el maligno. Son nuestros tres grandes adversarios, y creo que los tres buscarán siempre desenfocarnos. Esa va a ser la meta, la tarea: desenfocarnos, sacarnos de la jugada. He referido en otras ocasiones el libro del Progreso del Peregrino, que retrata perfecto precisamente el andar del creyente en la vida y cómo va a buscar, estos tres elementos van a buscar sacarnos del camino, y a veces nos vamos a desviar, pero en su gracia el Señor nos vuelve otra vez a tomar de la mano y a reenfocarnos. Entonces creo que sería eso, es poner nuestra mirada en lo eterno. Y quién sabe qué cosas vamos a platicar dentro de un año. Honestamente no tenemos ni idea de qué es lo que en este año que comienza vamos a tener que afrontar, pero si tenemos los ojos puestos en donde los tenemos que poner, en las cosas del cielo, como dice nuestro pasaje lema de Colosenses 3, creo que todo va a estar bien. Y siguiendo con esa misma línea, Rubén, ¿cuáles crees que son los desafíos que la iglesia de hoy, que nosotros como iglesia experimentamos en cuanto a esto, en cuanto a tal vez que nos llevan a desenfocarnos, que nos llevan a quitar la mirada del reino de Dios?
que no nos impiden o que nos estorban para poner de nuestra parte en cuanto al desarrollo del fruto del Espíritu? Considero que los desafíos tienen que ver con los desafíos éticos y morales de nuestra sociedad. La necesidad de conocer y aplicar la palabra, tomar el rol que nos corresponde como Dios indica, tener claridad y ejercitar nuestro papel en la familia y en la sociedad. Romanos 12:2 nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Quiero mencionar que un gran desafío es poder entender cuál es el rol que nos corresponde como creyentes. Primero, pues como hijos de Dios, como hombres, como mujeres, como padres, como hijos, como parte del entorno social. El gran desafío consiste en que podamos voltear y encontrar en Dios el diseño perfecto de cuál debe ser nuestra conducta y nuestra manera de pensar. El desafío ético y moral está ahorita tremendamente barriendo, está cambiando muchos valores, está buscando convencer de modificar esos valores. Ahí es donde yo lo veo. Pudiéramos hablar de muchísimos temas de lo que están pretendiendo influir y llegar al punto, pero considero que en la actualidad que entendamos que se está tratando de diluir a la persona. La persona es del diseño de Dios. Se está tratando de diluir a la persona, a llevarlo a ser un objeto. Esa parte es totalmente contrario a lo que Dios dice. Si nosotros nos enfocamos ahí, ese desafío podrá ser superado. Creo que muchos pudiéramos tal vez en algún momento, o tal vez algunos de los que están aquí pueden observarlo tal vez desde esta perspectiva, y es como, tiene que ver con pensar libremente. O sea, cualquiera puede tomar las decisiones que quiera en cuanto a hacer lo que quiera, a pensar, decir, actuar de la forma que quiera. Entonces eso es libertad. Eso es un plan satánico. ¿Por qué es un plan satánico? Porque nos aleja del propósito y del diseño divino. Y cuando nos alejamos del diseño y propósito divino, perdemos perspectiva, perdemos propósito, perdemos dirección, perdemos identidad. Y cuando perdemos todas esas cosas, ¿de qué nos tomamos? No tenemos de dónde agarrarnos, ¿no? Yo resumiría lo que acaba de decir el pastor Rubén en tener una mente bíblica. ¿Qué significa tener una mente bíblica? Conocer a Dios a través de lo que dice su palabra, pero no solamente conocerlo, sino que vivirlo, experimentarlo, permitir que el fruto del Espíritu se desarrolle, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos? ¿Y qué desafíos tendrán nuestros hijos? Si Dios nos permite seguir avanzando en este mundo, el tiempo que Dios tenga por delante, ¿no? ¿Qué sacrificios tendrán que hacer nuestros hijos? ¿Qué desafíos tendrán por delante también? Pero bueno, un día a la vez vamos nosotros trabajando con los desafíos que el Señor nos está permitiendo vivir el día de hoy. Y ahorita mirar hacia el futuro, ¿no? Ya revisamos nuestro breve pasado, estamos hablando acerca de lo que el Señor está haciendo hoy, pero tenemos que también mirar hacia adelante, mirar hacia el reino del Señor, porque nuestra mirada debe estar puesto en lo eterno. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice: lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. En ese sentido, mirar hacia el futuro tiene que ver con nuestro compromiso, con la misión del reino, nuestro compromiso con la visión del reino del Señor para seguir avanzando en esa dirección. ¿Qué sueños tienen para la iglesia en estos próximos años? ¿Quién quiera comenzar? Para mí esta es una de las preguntas más importantes de las que se han realizado, por lo siguiente, porque ya lo pasado, bien o mal, pasado es.
estamos viviendo y estamos disfrutando el presente o estamos tratando de corregir en el presente lo que tal vez en el pasado hicimos mal. Pero creo que sí es muy importante saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos en los años por venir y que tal vez Dios nos permita desarrollarlo, ¿no? Porque también estamos siempre supeditados a la buena voluntad de Dios para ello. Pero en cuanto a qué sueños pudiera en lo particular tener, es más bien como un deseo, ¿no? Creo que lo pudiéramos por ahí direccionar. ¿Cuáles son nuestros deseos para esta iglesia en los años por venir? Para mí sería el siguiente: que las generaciones que vendrán, porque algún día, si el Señor no vuelve pronto, algún día estas 3 sillas estarán ocupadas por algunos de 3 que estén tal vez aquí sentados o que llegarán en algún tiempo, o tal vez algunos de nuestros niños que están ahorita ahí en sus clases ocuparán alguna de estas sillas. Y así como el deseo así profundo de mi corazón es que cuando sean otros y otros los que estén ahí sentados, que esa generación, la generación futura, pueda discernir el tiempo que esté viviendo. Hoy hemos hablado un poquito de que cada generación tuvo su contexto y nos tuvimos que adecuar al contexto y desarrollarnos en ese contexto. Pero no sabemos en el contexto en el que la iglesia de los próximos 5, 10, 20 años va a estar. ¿Qué condiciones, un poquito de lo que hablaba tal vez Rubén, qué condiciones en nuestro entorno social, político, económico van a vivir? Y sería un sueño, ¿verdad? Y sería algo fabuloso que esa generación futura pueda discernir el tiempo que esté viviendo y pueda actuar en consecuencia a ese discernimiento. Un día mi esposa dijo, lo que dijo Rubén por 2. Decía, lo que dijo Juvenal por 2. ¿Qué sueños? Estamos presentes como cuerpo pastoral y lo hemos platicado y nos lo hemos cotorreado, que somos 3 generaciones. Aquí estamos presentes 3 generaciones. Yo diría que el primero que le toca es a mí. Calmado, Rubén, calmado. Uno no sabe. Mientras no se sube un árbol. Lo subo de 2 en 2. Yo tengo un sueño basado en la experiencia que nosotros tenemos en Semilla. Para mí es una bendición poder participar en un cuerpo pastoral donde estamos 3 generaciones. ¿Y saben por qué? Porque a pesar de mis años, yo todavía aprendo y yo quiero seguir aprendiendo. Yo aprendo mucho de Juvenal y aprendo mucho de mi estimado, querido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, sí, ya. Ya sí, se me olvidó. Que así me dice, pues, mi amigo querido, mi estimado. Ajá. Antes que hermanos somos amigos. De Alex. No es que me acordé. Ven, así se producen los chips, ven. Decían, tómate el Jingo Biloba para que no se te olvide tomártelo. Tres generaciones que interactuamos de una manera muy padre, muy padre. Y saben que somos una iglesia que estamos representados en estas 3 generaciones. Y gracias a eso, en los 3 aspectos que cada quien maneja, en esos conceptos, en ese criterio propio, en esa experiencia, yo puedo ver cómo podemos crecer y fortalecernos, porque interactuamos. Nadie es superior a nadie, nada más en la edad. Pero nos vemos con el mismo cariño y ustedes saben, ustedes me entienden. Y como dicen los jóvenes, y así. Yo sueño que nuestra iglesia tenga en primer perspectiva a Cristo. Eso es totalmente claro para mí.
Pero yo sueño que nuestras generaciones, en la diversidad que tenemos, puedan tener los elementos necesarios para que su fe esté bien cimentada en el Señor, y no solamente que crean en Dios, sino que disfruten de una relación con Dios. Somos llamados para orar por nuestras futuras generaciones, y mi sueño es ese precisamente, que Dios bendiga a las futuras generaciones, donde podamos ver que podamos crecer, cada quien en su nivel, cada quien en su etapa, pero afirmándonos. Ese es un gran sueño, secundando lo que mencionó Juvenal. Y si yo sueño, considero que Dios lo puede hacer, porque yo veo que lo está haciendo. Entonces, que nosotros podamos tener ese entendimiento con base a esa mente bíblica de que el propósito por el cual estamos aquí se cumpla. Y sí me gustaría, y lo digo con todo el anhelo de mi corazón, que como iglesia podamos mantener este concepto de equilibrio, porque en esta diversidad se genera un equilibrio, y eso me encanta, y esto yo lo puedo ver en la iglesia. Yo también disfruto muchísimo esto último que acaba de decir Rubén, lo disfruto muchísimo. Es que en serio, o sea, si escucharan nuestras pláticas o vieran nuestros chats, hay mucha bendición en el sentido amplio de la palabra, en compartir con Juve, compartir con Rubén. Y respecto a la congregación, respecto a la iglesia, yo también tengo el deseo en mi corazón de que podamos vivir una relación con el Señor, y que quien continúe, nuestros niños, nuestros jóvenes, adolescentes, puedan también desarrollar una relación con el Señor que disfruten día a día, que no sea un hacer, sino que sea un ser, que no sea un compromiso con alguien, sino que sea un compromiso con el Señor. Y cada uno en su medida, ¿no? Cada uno en su propio avance. Tengo ganas de verlo. La verdad, pues no quiero sonar pesimista, pero no. ¿En qué sentido no? En el sentido de que hace rato decía Rubén, ¿no? Por orden de edad, a ver quién ve primero al Señor, ¿no? Pero, y de hecho es una plática que también he tenido con Juve en algunas ocasiones, y pues le he dicho, ¿no? Si el Señor me llama hoy, yo le digo, Señor, aquí estoy, vente por mí, Señor, yo ya me quiero ir contigo. Y no es que no ame la vida, no es que no quiera seguir viviendo, no es que ya de todo por perdido, o que diga, ya todas las cosas que estoy viviendo no tienen arreglo, entonces, Señor, ya, no. Pero no, quién sabe, ¿no? Quién sabe quién da el primer paso hacia allá. Y si el Señor nos permite ver esto en la iglesia, pues gracias al Señor. Y si el Señor no nos permite verlo, como lo vimos en Semillas en Casa, ¿no? El Señor obra aunque nosotros no veamos. Nosotros predicamos el Evangelio y el Señor va obrando en el plan que Él tiene, en los tiempos que Él tiene. Y si uno siembra, otro es el que riega y otro es el que cosecha. Pero el Señor es el mismo. Es el Señor el que da el crecimiento. Entonces, en mi caso, yo contento estoy con que el Señor es quien da el crecimiento, y pues seguimos haciendo la chamba que nos toca, y agradeciendo al Señor por la bendición que nos da de poder servirle a Él y poder servirles a ustedes también. ¿Qué peligros debemos evitar para no perder nuestra visión acerca del reino de Dios? Voy a hacer una pausa por lo que acaban de comentar estos dos. Perdón que me refiera, perdón, los pastores. Voy a decir, yo quiero ser el primero. Sí. Pero bueno, como dijo Alex y Rubén, si vieras las curas que nos agarramos. Pero en noviembre pasado fuimos a Querétaro a una capacitación. Íbamos los tres, pero también iban pues nuestras esposas. Más de la mitad de la asamblea. Ahí iba la asamblea, la tesorera, la administradora, todos íbamos ahí. Y de repente dijimos, oye, ¿y si se cae el avión? ¿Qué onda? Pues le digo,
pues hay que se las arreglen, pues ¿qué quieres que haga? ¿Qué vamos a hacer? O sea, pues, porque ahí venimos todos. Entonces dije, bueno, para la otra que salgamos todos juntos, vamos a ir en vuelos diferentes, pues, si quieren, ¿no? Para que por lo menos uno quede por ahí, ¿no? Que se haga cargo. Una pausa nada más, porque ya están muy románticos acá, que se quieren morir los dos. ¿Y cuál era la pregunta? Nada más quiero añadir, Otro. el Señor provee. Sí, el Señor proveerá. Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿En serio? No sé por qué me puse a pensar en este programa 1000 maneras de morir. Ahorita que dijo el Señor proveerá la manera, ¿no? ¿Qué peligros debemos evitar para no perder nuestra visión enfocada en el Señor? Ya, ponte seria, Semilla, por favor, ponte seria. Yo considero dos. Uno, hacer la palabra a un lado. Hacer la palabra a un lado. Dios guarde las próximas generaciones que estén ocupando la responsabilidad de la enseñanza aquí al frente, de hacer la palabra a un lado y de comenzar a escuchar otras cosas que no sean la Escritura. Dios nos guarde eso. Y la otra, apagar el espíritu. Apagar el espíritu y convertirnos en académicos religiosos. Dios nos guarda también de eso. ¿Cómo en breves palabras pudieras dar un panorama muy, muy, muy general de qué significaría apagar el espíritu? Cuando nos desenfocamos de Dios y nuestra vida somos cristianos, somos funcionales, cristianos funcionales, pero somos carnales. Lo contrario a ser espiritual es ser carnal. Y en eso todos pudiéramos tener nuestras temporadas, pero es diferente cuando en lo individual cada creyente experimenta cosas así. La Escritura también nos enseña, por ejemplo en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, que a veces, así como les decía hace rato, que hay grupos, como les decía el famoso grupo G, que se caracterizan por algo, también en la Escritura, en el mensaje a las iglesias, cada una tenía sus características. Si nos sucede en lo individual, estando entre hermanos y estando en el fuego, nos volvemos otra vez a calentar en el espíritu y a seguir adelante. Pero si eso nos definiera como congregación, estaríamos entonces perdidos. No, estaríamos yendo para el monte, pero con todo, ¿no? ¿Qué piensas, Rubén? Agregando lo que ya mencionó Juvenal, la importancia de la atención, de estar enfocados. La distracción creo que es lo peor que nos puede suceder, que nos puede llevar a perder la visión. Y eso creo que es algo que experimentamos todos. En un momento dado nos distraemos y esa distracción nos lleva a resultados no buenos, ¿no? Entonces quiero agregar esta parte, que precisamente hacer la palabra a un lado y que tristecer al espíritu. Creo que lo más importante en ese sentido es mantenernos enfocados. Esto tiene como pues las dos perspectivas, ¿no? ¿Qué debemos evitar para desenfocarnos? Al mismo tiempo, si consideramos que esto en un sentido positivo nos enfoca, ¿no? En el reino. Y es como cómo podemos seguir manteniendo nuestra mirada en el reino. Bueno, con las cosas que nos acaban de comentar, ¿no? Seguir amando y viviendo, conociendo la palabra del Señor, explorándola, estudiándola, aprendiendo del Señor y que eso transforme nuestra vida. No desenfocarnos, ¿no? No desenfocarnos en cuanto a nuestras prioridades, en cuanto a pues permitir que el Señor vaya trabajando en nosotros y ser sensibles también a lo que el Señor quiere hacer con nosotros y nosotros mismos no autosabotearnos, porque qué buenos somos para eso, ¿no? Decimos que amamos al Señor, decimos que queremos salir adelante, pero pues somos muy buenos para autosabotearnos. Si pudieran compartir algunas palabras finales de ánimo para la congregación, que pudieran compartir. Esta pregunta fue la que más me costó como tratar de aterrizar y voy a procurar hacerlo lo más claro posible, pero no sabemos qué escenario tenemos enfrente, lo mencioné un poquito hace rato, no sabemos qué escenario tenemos enfrente. Y yo sí quiero animarte, iglesia, a que indistintamente del pasado y del presente, que nuestro futuro se caracterice precisamente
por estar, y volvemos a reafirmar la misma palabra, enfocados en Dios, en las cosas del cielo. Porque cuando nuestro enfoque está ahí, ciertamente todo lo que sucede acá, debajo del sol, puede ser, como mencionó Leti hace un momento que oró, puede ser doloroso, puede ser triste. No sabemos si estamos a la vuelta de una ruptura, no sabemos si estamos a la vuelta de un quebranto financiero, no sabemos si estamos a la vuelta de tener que despedir a un ser amado, no sabemos qué es lo que tenemos en las próximas semanas, meses, años. Cuando esas situaciones nos agarran desenfocados, se vuelve un caos emocional interior. Cuando estamos enfocados en Dios podemos superar y podemos tolerar todas esas cosas. Entonces yo te animo porque definitivamente no suelo ser así, pesimista en cuanto al futuro, la verdad no, pero tratando como de balancearlo y presentarlo como algo realista. El futuro en el mundo es muy incierto y pinta cada vez más complejo. ¿Estás de acuerdo? Nada más ve las noticias un ratito y con eso tienes para darte cuenta de que estamos a casi nada de que las cosas en el mundo cobren un sentido muy distinto a lo que ya de por sí es complejo ahorita. Pero imagínate si todas esas circunstancias, llámese guerra, llámese hambre, llámese economía, lo que sea, nos agarran desenfocados, pues entonces no sé qué vamos a hacer. Así que la invitación para ti, iglesia, en este día es esto, es pon tu mirada en lo eterno y ya, y que el mundo ruede y que el mundo se caiga en pedazos. Nuestra mirada está puesta en los cielos, donde mora la justicia y donde esperamos nuestro Salvador vuelva por nosotros. Rubén. Presente. Estuve pensando acerca de esta pregunta, acerca del ánimo. Me sumo a lo que acaba de mencionar Juvenal y creo que como complemento es lo que quiero leerles. Que la paz que viene de Cristo gobierne nuestros corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo somos llamados a vivir en paz y seamos siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene nuestras vidas, enseñándonos y aconsejándonos unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Cantemos salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagamos o digamos, hagámoslo como representantes del Señor Jesús y demos gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses. Efectivamente, estamos en tiempos que hemos comentado en alguna ocasión, como que si esto fuera una perspectiva de lo último de los últimos tiempos. O sea, que el reloj casi llega, ¿verdad? Pero como para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, no lo podemos saber. Pero a final de cuentas, yo puedo resumir como esa parte del ánimo es agarrarnos de Dios. Y cuando digo agarrarnos, está en una relación íntima con Él, una relación de humildad, una relación de obediencia y de gozo a pesar de las circunstancias. Que rompamos esa lógica de que porque viene una situación difícil tengamos que estar tristes. Por naturaleza nos ponemos tristes, pero sentir el gozo y la confianza de que Dios está ahí, que Dios está por encima de todas las circunstancias y que no perdamos la fe y esa comunión, que desarrollemos esa mente bíblica y que Dios nos permita cruzar del otro lado del río. Volvemos al mismo punto de gravedad, de estar cimentados en el Señor, porque qué difícil es poder tener alegría en momentos difíciles, qué difícil en nuestras fuerzas, si agregamos eso, ¿no? Pero si agregamos en el poder de Dios, si agregamos en la palabra del Señor, si agregamos en el poder del Espíritu Santo, si agregamos en la transformación de nuestra vida desarrollando el fruto del Espíritu, entonces inexplicablemente, porque bajo nuestra lógica no tiene sentido.
pero bajo la lógica de Dios sí. Qué interesante, ¿no? Y qué desafío al mismo tiempo, qué desafío al mismo tiempo. Pues no quisiera yo dar algunas otras palabras porque pues me sumo a lo que dijeron tanto Juve como Rubén, pero ya para ir cerrando esta breve plática, quisiera tener, voy a seguir la línea que me marca mi pastor. Quisiera tener un par de palabras para estos dos. Pues yo le digo aquí como me dice mi pastor, ¿no? Entonces, creo que los tres compartimos algo que me gusta mucho. Y es que a ninguno de los tres nos gusta que hablen de nosotros para decir, pues obviamente para decir cosas malas, pero tampoco para decir cosas buenas. ¿En qué sentido? Utilizar aquí para hablar acerca de nosotros, ¿sabes? En cualquier sentido de la palabra. Pero hoy no lo va a hacer ninguno de ellos, pues lo voy a hacer yo hacia ellos. Entonces, estamos safe. Yo le doy muchas gracias al Señor. Le doy muchas gracias al Señor porque me permite servir contigo, Juve, y contigo, Rubén. Le doy muchísimas gracias al Señor. Se los digo por mensajes les digo en los chats si los vieran. Nos lo decimos con stickers y todo eso. No piolines, pero con stickers. Y con mensajitos ahí de amor. Han sido una bendición. Yo llegué acá a Semilla en septiembre del año 2014. Semilla estaba recién cumpliendo un año, ¿no? Entonces, a quien primero conocí fue a Juve. Y una de las cosas que me llamó la atención la primera reunión a la que vine fue un domingo cuando el escenario estaba allá, en la esquina. Entonces todo el mundo estaba orientado hacia allá, ¿no? Era una cosa gigante. Y me acuerdo que en esa primera reunión el pastor Juve empezó a felicitar a quienes estaban de cumpleaños, por nombre, pues. Y yo estaba allá atrás. Y estaba así como, todavía el Señor no hacía la obra en mí, perdónenme. Yo estaba, los tiene escritos. Y de repente pregunta, ¿alguien más estuvo de cumpleaños? Y una persona levanta la mano, ¿no? Y lo nombra literalmente con su nombre. ¿Y alguien más? Por allá levanta otra persona su mano y lo menciona con nombre y apellido. Y por allá otra más, y por allá otra más. Y yo dije, no es cierto, esto estaba todo listo desde antes, nada más que lo hicieron parecer como que fue algo natural, ¿no? Del momento. Eso fue una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención. La palabra del Señor se predica, por supuesto que sí, y no demerito eso. Eso es el centro de nuestra iglesia, la palabra del Señor. Pero esa cercanía del pastor Juve con la gente me cautivó en esa primera reunión. Y casi yo dije, de aquí soy. Casi que ¿dónde firmo, no? Y después ya escuché la enseñanza y yo dije, no, pues, o sea, ¿para qué sigo buscando, no? ¿Para qué sigo buscando iglesia? Luego conozco a Rubén. El pastor Rubén, ustedes ya saben, su memoria a veces. Se le olvidan los nombres. De hecho, cuando salgamos de aquí ya no se va a acordar de la reunión. No. Entonces, conozco a Rubén, conozco al pastor Rubén, y hay tantas cosas de su personalidad que me llaman la atención. Y una de las cosas que me llama tanto de él la atención, como algo que yo observo y que digo, Señor, yo quiero llegar a ese nivel en algún momento, Señor, por favor, permíteme llegar a ese punto. He visto una sola vez, he visto al pastor Rubén enojado. Una sola vez. Y en esa ocasión, el pastor Rubén, voy a intentar imitarlo, perdón si no me sale bien. El pastor Rubén me dice, estábamos sentados en su carro. No estaba enojado conmigo, por si acaso, pero estaba enojado por una situación. Y me dice, estoy tan enojado. En serio, estoy muy enojado.
Yo no sabía si me estaba bromeando o no. Pero no, de verdad, sí. Entonces yo vi eso y yo dije, Señor, yo que me enojo tantas veces al día por cosas que no valen la pena, Señor, yo quiero eso, Señor. Entonces, no se lo he pedido, algún momento se lo voy a pedir, no así como lo hizo Elías con Eliseo, la doble porción, ¿no? La doble porción de la paciencia y de esa capacidad de ir relegando el enojo, ¿no? Y esto lo menciono como una de las características nada más, pero el pastor Rubén me ha enseñado sin palabras, y eso es una de las cosas más chidas que hay, que sin palabras me ha enseñado mucha templanza, me ha enseñado mucho el estar quieto, el estar atento, el estar observando, el estar pendiente de qué es lo que el Señor está haciendo y cómo el Señor va obrando. El pastor Rubén me enseñó que Dios no mide su tiempo de manera cronológica. Y quisiera hacer referencia a eso en este momento para ya con esto cerrar. Y es que no veamos nuestra progresión como el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año, el quinto año. Dios nos puede llevar por procesos que tarden un año o nos puede llevar por procesos que tarden 10 años, 20, 30 años. El Señor no se mueve por orden cronológico, sino que el Señor se mueve por eventos. Entonces, qué importante ha sido esto para mí. Yo les agradezco de verdad a los dos y le doy gracias al Señor por... Y ahora es el momento en donde uno chilla, ¿no? Yo le doy muchas gracias al Señor por la compañía. Le doy muchas gracias al Señor por la compañía, le doy muchas gracias al Señor y cuando digo compañía no me refiero al juntarnos y pasar un tiempo juntos, pues no me refiero a eso, me refiero al caminar juntos, a eso me refiero, en relaciones que sean significativas. Cuando recién llegué a la iglesia, no pasó mucho tiempo para que me acercara con el pastor Juve y le dijera, oye Juve, dame una hora en la semana para platicar. Rápidamente saca su teléfono y me dice, tal día puedo. Y yo venía de una congregación chiquita en Chile, en donde tenía que pedir cita de 1 a 2 meses de adelantado de una congregación donde éramos 50 personas. Entonces yo venía con ese mindset, pues. Entonces llego acá y le digo a Juve, oye, pues quisiera una plática, ¿no? Y me dice, pues claro, vente mañana, pasado mañana, ahí está la librería, a esta hora tengo tiempo y pues voy para allá, ¿no? Así. Y con Rubén exactamente lo mismo. O sea, la accesibilidad, ¿sabes? Y quisiera hacer referencia a esto porque quien ya se ha acercado sabe a lo que me refiero y quien no se ha acercado no sabe de lo que te pierdes. Quienes ya han pasado por las manos acá del pastor Rubén saben a qué me refiero, ¿no? En cuanto a esas exhortaciones en amor. Y también en las manos del pastor Juve, ¿no? Muchas gracias. Son una bendición. Y no solamente para mí, sino que también para mi esposa. Y ambos nos hemos sentido tan cobijados en la iglesia y nos hemos sentido tan cobijados en el ministerio. No sentimos y sabemos que el ministerio no es hacer por hacer, gracias a la cobertura que ustedes nos han dado. Y le doy tantas gracias al Señor por eso. En agradecimiento por su amistad y por su hermandad, yo veo en ellos 2 pastores consagrados a Dios. Los veo en ellos un gran corazón. Y déjenme decirles que, aunque no lo crean, se me aguadearon los ojitos. Yo me siento el menor. De veras. Y es un privilegio el poderlos ver grandes, porque no hay mejor lugar donde podamos estar. Gracias.
Esto no estaba en el guión, ya debimos haber terminado hace 10 minutos. Y bien, dice Alex, pues para los que me conocen estos 12 años, soy antiflores, ¿no? Pero bueno, ya que empezaron no me puedo quedar así, ¿estás de acuerdo? Y quiero pues cerrar este tiempo agradeciendo a Dios por la vida de ambos. Les he dicho a ellos en serio y en broma también que son un lujo en mi vida. Hace 12 años que comenzamos esta iglesia, pues el plan, aunque no había plan, pues era que tu servidor presidiera este lugar, y así lo hice por algunos años, pero que Dios nos haya sumado, y como bien dijeron ya 3 generaciones, etcétera, etcétera, 3 personalidades. A mí, yo creo que de los 3 soy el más agradecido con Dios, el más enriquecido, la verdad. Sí, porque pudiéramos estar funcionando de manera distinta, como se maneja comúnmente, y no habría nada de malo en ello, ¿no? Pero han sido para mí un refrigerio impresionante. Y no solamente somos colaboradores, sino que hemos llegado a ser muy buenos amigos, ¿verdad? Nos conocemos todos nuestros trapos sucios y damos gracias a Dios por ello también, porque estamos llenos de debilidad y eso hace que la gloria de Dios sea cada vez más manifiesta en nosotros. Así que vamos a ponernos de pie, y antes te vamos a proyectar un video, pero no queremos pasar a ese punto sin dar gracias a Dios. Voy a pedir al pastor Rubén que nos dirija en esta oración, y sea una oración en la que cada uno de nosotros renovemos nuestro compromiso con el Señor, que cada uno de nosotros estemos disponibles y dispuestos para reenfocarnos, si es que estamos desenfocados. Si tú estás recién llegando a esta congregación, incluso si la vida cristiana todavía es para ti un asunto como que no resuelto, estás también en ese tránsito, en ese proceso, ya hablamos de eso, bien dijo Rubén, hay procesos y cada uno está en un proceso distinto, pero indistintamente de la etapa en la que te encuentres, que sea hoy es una buena oportunidad para que le digas: Señor, reenfócame, tal vez estoy demasiado distraído, o tal vez estoy demasiado ofuscado por los problemas que estoy enfrentando, por mis propios asuntos internos, no sé, por lo que estés viviendo, pero que el Señor nos ayude para que nuestra mirada esté puesta en lo eterno, y entonces todas las circunstancias que vivimos debajo del sol simplemente pasen a un segundo plano. ¿Te parece si oramos en ese sentido? Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad, oh Dios, de gozar de ti, de Jesucristo y de tu Santo Espíritu. No hay manera de expresar lo agradecido que estamos. Estamos celebrando un año más de vida como iglesia. Hemos recordado, Señor, lo que tú has sido y has hecho por nosotros. Te damos muchas gracias porque tú nos edificas, tú nos pones el ungüento necesario en todo tiempo, Señor. Te damos muchas gracias porque sabemos que hasta el día de hoy tú has estado con nosotros y tú has sido el que está al frente. Gracias porque nos has mantenido enfocados en que tú eres el Rey y Señor como iglesia. Y también, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias porque tus promesas son frescas, tu fidelidad es real y, Señor, tu presencia es muy palpable. Estamos agradecidos porque hasta el día de hoy tú nos abrazas, tú nos guardas, tú nos guías, tú nos amas. Ponemos en tus manos, oh Dios, esta congregación, estos corazones, estas vidas, y que sean bendecidas por ti, Padre. Eres el único que lo puede hacer. Eres el único, oh Dios, eterno, poderoso. Tu soberanía es grande, Padre. Estamos agradecidos por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás.
Sé con nosotros cada día, con cada uno de nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu nos dirija y nos guíe y que nos haga ver cuál es el propósito, lo que tenemos que hacer, cuál es nuestra misión. Amarte cada día más y más, depender de ti, reconocer que tú eres el proveedor en todas las áreas de nuestra vida. Sé con nosotros, Señor, y sabemos que tú no te olvidas de nosotros. Ayúdanos a no olvidarnos de ti. Gracias por tu amor. Gracias porque en ti, Padre, somos un solo cuerpo, somos solamente uno, y eso nos hace ser de un mismo sentir. Crea en nosotros, oh Dios, el hacer lo correcto, misericordia y ser humildes ante tu presencia. Ayúdanos, oh Dios, a ser fieles hasta el final de nuestros días. Gracias te damos, Señor. Semilla, te da muchas gracias que nos permitas llegar a este momento. Para tuyos, Padre, eternamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.